del Seminario en Contabilidad en Auditoría Gubernamental. Vamos a presentar al contador Carlos Alejandro León González. Viene de la Contraloría del Estado de Querétaro. Tiene un año trabajando ahí colaborando en la Contraloría como jefe de auditoría. Anteriormente estaba en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, coordinando también las auditorías y la revisión de la cuenta pública del Estado de Yucatán. Voy a hacer una pequeña mención de un extracto de su currículum, una semblanza. Tiene una maestría en evaluación de políticas públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España, en Sevilla. Es maestro de negocios en la especialidad de calidad y productividad en la Universidad TecMilenio Sistema STEM. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de tener una certificación en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos también. Certificación en aseguramiento de gestión de riesgos por el Instituto de Auditores Internos. Certificación profesional de auditoría gubernamental por el Instituto de Auditores Internos. Y certificado en fiscalización pública por el Instituto de Auditores Internos también. Bueno, entonces quiero agradecer nuevamente al Consejo Directivo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por la colaboración para facilitar las instalaciones y tener nuevamente este seminario, dar continuidad al seminario. Y en nombre de la Contralora del Estado, Noralia Campos Suárez, agradezco la atención y le agradezco, Carlos, que nos estés apoyando con esta capacitación. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada agradecer ahora sí que al Colegio de Nuevo León la invitación, a las atenciones que ha tenido por parte de la Contraloría. La verdad es que hoy va a ser un evento inolvidable para mí y para ustedes también. Me levanté y por parte de la administración de riesgos que vamos a ver hoy, estoy viniendo de Chetumal de dar una plática precisamente el fin de semana. Llegué el vuelo ayer, domingo, y siempre hago mi maleta y le digo a mi esposa, por favor, saca uno de mis trajes y pues me lo pones allá para que yo lleve, solo voy a estar un día y por razones de agenda y ya mañana tengo que estar en otro evento. Siquiera yo no vine ayer en short porque si no estaría en short dando la conferencia, pero pues el pantalón se me olvidó, así que me cayó re bien el estado porque la mitad que ustedes ven pues muy decente, la otra mitad son por los jeans como que me cae ayer, ¿no? Entonces, nada más para que no se pregunten, dirán, vino la mitad formal y la mitad informal, pero también va a ser una buena experiencia porque es la primera vez que estoy muy cómodo dando una de las charlas, ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la presentación, contador. Llevo más de unos años, alrededor de unos 15, 16 años en temas de auditoría. La verdad es que poco a poco se ha ido, no sé si volviendo más fácil o más complicado atender a los auditores o ser un auditor, ¿no? Estaba yo en la Secretaría Técnica en la Auditoría del Estado de Yucatán, como bien comenta, y me invitan a la Dirección de Auditoría en la Contraloría del Estado, ¿no? de Querétaro. Interesante el reto, ¿no? Porque pues uno normalmente está de un lado y dicen que me pasé al lado oscuro, ¿no? ¿Cómo se llama? Y ahora no es lo mismo estar en la Auditoría Superior que estar en la Contraloría, ¿no? Yo normalmente percibo el lema más fácil ser, como dice, más fácil perseguir que ser perseguido, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ser auditor, ¿no? Pero cada vez más hemos visto que todos estos escándalos que se dan en la vida pública, y ustedes no me dejarán mentir porque lo ven en las noticias, en la prensa, en la radio, donde vemos que gobernadores, presidentes, y no hablo de México, hablo a nivel mundial,
los casos de corrupción que se van dando y que de alguna manera decimos, híjole, tantos millones de pesos, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? Y esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos hablando en términos de auditoría. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué falló allá? Y lo que primeramente podemos imaginarnos o pensar es, fallaron los controles internos. Fue lo primero que falló. A mí me falló revisar que en la funda del traje venga completo. Fallaron los controles. Nada más que hay controles que podemos tolerar. Digo, gracias a Dios no vienen bermudas. Y hay controles que no. Hay controles que tienen que ser controles mucho más rígidos. O en el peor de los casos, en muchos no existían ni los controles. Y por lo tanto, pues tenemos las historias de hoy en España, en Grecia, en Argentina, Guatemala, Brasil, por mencionar algunos. No dije México, eso ustedes conocen mejor en las historias que yo. Yo ya casi no leo el periódico, yo me asusto. Pero vamos a tratar el día de hoy platicar precisamente estos temas de cómo podemos o qué tendríamos que hacer para efecto de disuadir un tema que hoy por hoy se está dando, del fraude. Y ustedes ya estuvieron en la reunión anterior, en la plática anterior estuvo el contador Miguel Pérez. No sé si les habló, pero si no lo vamos a tocar meramente rapidito. Cuando ya hayan visto algo, con toda confianza, dice Carlos, esto ya lo vimos la reunión pasada y lo pasamos rápido, ¿de acuerdo? Pero vemos que fraude, corrupción, en términos, la corrupción es una forma de fraude ocupacional que hay, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso tampoco menciona el tema de corrupción, sino el tema de fraude, porque como fraude vamos a ver que efectivamente uno de los elementos es precisamente lo que hoy nos está dañando muchísimo y que con la nueva entrada en vigor de la ley anticorrupción, ¿sí?, sobre todo la Ley General de Responsabilidades, vemos que trata o intenta atacar muchos de estos temas. ¿Pero qué falló entonces? Fallaron los controles. ¿Pero será que no había controles? ¿O no había los controles que realmente se requieren? ¿Quiénes tienen controles en donde ustedes laboran? ¿Quién tiene control interno? Que levante la mano, levante la mano. ¿El jefe allá atrás? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿A cuántos riesgos obedecen los controles que ustedes tienen? ¿Me pueden dar el número? Tenemos controles, pero en muchas ocasiones no sabemos a qué riesgo responden. No lo sabemos. Me ha tocado hacer entrevistas a secretarios, directores, jefes de departamento, lo que quieran. Bueno, hasta ya no lo hice con un gobernador, pero bueno. Pero muy sencillo, le preguntaba, ¿cuántos controles internos tienes en tu departamento? Dame el número. Bueno, hacemos conciliaciones, se verifica acá, lo supervisa y no, ¿cuántos controles tienes? O mejor aún, ¿cuántos riesgos tienes en tu departamento? ¿Y qué controles internos responden a esos riesgos? Porque si no sabemos a qué riesgo responde, la verdad es que da lo mismo los controles que tengas, pues cuál es el objetivo que los tengas, porque siempre se ha hecho, porque es una obligación, porque está en la ley, y sí, efectivamente, nuestras leyes mexicanas son una de las que mayores candados de control tienen. Tienes que mandar un reporte cada trimestral, tienes que mandar el informe final, tienes que validarlo, una cuenta bancaria específica para la trazabilidad del recurso. Tienes que, ok, son controles, son candados que han puesto debido a el manejo un poco extraño en algunos gobiernos, vamos a decirlo así, elegantemente, extraño de los recursos tanto federalizados como los propios de cada estado. Entonces, obviamente, esto ha obligado,
¿sí?, a generar más candados normativos. Y vemos que lo que tradicionalmente hemos hecho como auditoría, que si bien es cierto tratamos de prevenir, impedir, detectar, dependiendo del lado que estemos, ¿no?, como contralorías somos más o debemos ser preventivos o detectivos en un momento dado, pero lo que buscamos es ser mucho más preventivos. Cuando yo entré a la Contraloría, no me da pena decirlo, estaban haciendo auditorías del año pasado. Yo les decía, ¿para qué? ¿Por qué están haciendo auditorías del año pasado? Somos Contraloría, tenemos que estar haciendo auditorías en tiempo real. Pues, ¿para qué la contabilidad gubernamental en tiempo real? Para que podamos tener transparencia desde el momento que se está ejecutando una factura, que se está devengando, que se está recibiendo. Bien lo dice la ley, debe estar registrado, contabilizado, devengado. ¿Qué registrado y contabilizado no es lo mismo? En gobierno no es lo mismo. Una cosa es que yo lo contabilice y otra cosa es que yo lo registre. ¿Registre en dónde? En mis inventarios, en mi control patrimonial, en mi estado de activos. Y la ley de contabilidad es muy clara, que se compruebe y se justifique el gasto. Ya no basta con que yo exhiba la factura. ¿Para qué compré 1000 vacunas antirrábicas de todos 10 perros en el pueblo? ¿Para qué compré vacunas de la polio si ya existe? Entonces, ya tengo que justificar el gasto. Compré 100 patrullas. ¿A quién se las entregué? ¿Qué actividad realiza? ¿Qué busco? ¿Qué objetivo tiene la compra? Ya no solo es hacer escuelas. ¿Qué objetivo tiene? Disminuir el analfabetismo, tener mayor capacidad de cobertura en la atención educativa, eficiencia terminal, etc. Y hacia ahí vamos. Cuando hacemos auditoría, no solamente debemos estar buscando estos elementos. ¿Por qué los menciono? Porque cuando hacemos auditoría, de repente nos encontramos con muchas banderas rojas y no las identificamos. No sé si en la reunión pasada hablaban de banderas rojas. Yo creo que sí. Un tema obligado en forense. Entonces, cuando vemos como auditores, vemos estas banderas rojas, tenemos que actuar, porque si no actuamos o no establecemos controles, esos riesgos, esas banderas rojas, es muy probable que se materialicen. Por lo tanto, haya un posible daño, desvío, malversación de recursos públicos. La auditoría forense no viene a ser, vamos a decir, la solución al problema. Al contrario, es cuando ya traemos un problema. Sin embargo, tenemos que tener esas habilidades para prevenir que el problema suceda. En la auditoría financiera o auditoría normal que nosotros hacemos, ¿sí?, normalmente agarramos una muestra, como están nuestras mías, las normas internacionales de auditoría, agarramos una muestra para que podamos razonablemente ver que las aseveraciones contenidas en la información financiera presentan eso, razonablemente los datos, las operaciones, todo lo que contiene. La auditoría forense no. La auditoría forense nos vamos específicamente sobre una operación, sobre un proveedor, sobre una actividad específica, un departamento, ¿sí? Y esa es un poquito la diferencia que vamos a ir platicando en el transcurso del día de hoy, ¿no? Y por eso vemos, ¿sí?, que lo que hace la auditoría forense es investigar un indicio de un posible fraude. Y fraude, repito, la corrupción, la malversación de activos o el uso indebido de activos fijos o la distorsión de la información, sea financiera o no financiera, cualquiera de estos tres tipos es un fraude. ¿De acuerdo? Se tipifica como fraude ocupacional. Aquí vemos precisamente lo que busca la auditoría forense, es plantearnos la hipótesis de lo que pudiera estar sucediendo. Y lo que trata el auditor es de comprobar esa hipótesis a través de diversas técnicas que vamos a platicar. Y por último, litigar, procesar y concluir. Eso es lo que busca concretamente el auditor forense. Lograr tener un expediente que esté blindado para que no se caiga en un proceso judicial.
Lo interesante, y les pediría acá alce la mano, ¿cuántos de acá son abogados? Bienvenidos. Ya sé quién voy a pedir el apoyo. ¿Y el resto? ¿Contadores? No, pues sí les ganamos abogados. Bueno, pues sí. ¿Qué pasa? Que hay muchos contadores, muchos administradores, muchos ingenieros que revisan obra pública, muchos, etcétera, otras profesiones distintas, por ejemplo, a los de los abogados, y resulta que todas nuestras auditorías, el resultado de nuestras auditorías van a ir a un lugar que precisamente pues dirigen ¿quiénes? Los abogados, ya sea para efectos de resolución, para causas no graves o para causas graves en un tribunal de justicia administrativa. Entonces, liderado por ¿quiénes? Por abogados. Entonces, nuestro expediente contable, técnico de obra, etcétera, tiene que venir debidamente estructurado para soportar y documentar un peritaje judicial, para comprobar, para que aquel que lea la historia de nuestro expediente llegue a las mismas conclusiones que estamos llegando nosotros. Ese es un poquito el parámetro de la auditoría. Y sobre todo en la auditoría forense se busca tener efectivamente técnicas muy concretas para poder demostrar que se cometió un delito. ¿Sí? ¿Qué características estamos viendo? Diferente a la auditoría tradicional. Esta es una investigación muy exhaustiva. No puedo de alguna manera evitarme algún paso o algún procedimiento o disminuir el alcance si me recortaron los tiempos de auditoría o brincarme un pasito de mi cédula de trabajo. Aquí no. Aquí tengo que hacer una investigación exhaustiva y de alguna manera agotar todos los elementos que yo tenga a la mano, todas las técnicas posibles que yo pueda implementar para efecto de alguna manera, cuando yo llegue a nuestro nuevo sistema de justicia oral, los abogados no me dejarán mentir, y soliciten la presencia del auditor para ir corroborando hechos, firmas, documentos, etc. No se nos cuestione la pericia y la diligencia profesional, porque yo sería lo primero que cuestionaría. ¿Qué pericia tiene o qué competencias profesionales tiene este auditor que puede llegar a estas conclusiones? Y lo único que nos va a avalar es precisamente toda la capacitación que hemos obtenido, toda la experiencia que podamos tener en el ramo haciendo auditorías, ¿sí? Y todas las evidencias documentales que podamos obtener para respaldar nuestro dicho. Entonces sí es importante identificar que la auditoría forense lo que busca es hacer investigaciones exhaustivas que permitan llegar a conclusiones plenas, ¿sí? Nada más que, bueno, lo vamos a platicar más adelante, nosotros no somos los jueces. Yo no digo cuál es el delito, yo presumo y compruebo un delito, pero no soy el que juzgo, ¿de acuerdo? Análisis de información técnica específica, ya sea a través de ingeniería, fiscal, legal. Por lo tanto, es una disciplina, y seguramente lo habrán platicado en la sesión pasada, es una disciplina que se tiene que ir acompañando de otras. Es multidisciplinaria. En un equipo de auditores forenses, dependiendo de cada caso, tendremos que solicitar médicos, ingenieros, economistas, actuarios. Bueno, yo hasta una licenciada en comunicación tuve que meter en el equipo para efectos de ver algunos temas en fraudes en comunicación social, ¿no? Entonces, tenemos que acompañarnos de equipos multidisciplinarios, porque también tenemos que tener la capacidad de entender que no somos todólogos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Técnica criminalística. Tenemos que pensar. A mí se me dio mucho trabajo porque yo tenía que malpensar cuando hacía auditorías forenses. Me imagino que a muchos de ustedes igual. Pero tenemos que malpensar el cómo realmente sucedieron las cosas. ¿Sí? ¿Perdón? Piensa mal y acertará. Sí, sí, sí. En estos términos es cómo la harían. Y fíjense que las cosas tratados de la auditoría forense, el criminal, no tiene otro nombre, el criminal es muy creativo. ¿Cuánto lo hemos visto en las películas de James Bond, ¿no?
que en una pluma tienen un arma y vehículos con cosas medio raras. Pues así de creativos también son los criminales. Sin embargo, siempre hay algo que seguramente les pueda fallar cuando caen en su zona de confort y de confianza, empiezan a cometer errores. Esperemos no llegar a eso, porque mientras más tarda, obviamente, en encontrar su fraude, mayor es el monto de lo defraudado, ¿no? El perpetrador cree que ya no lo descubren después de un tiempo y empieza a relajar sus controles internos impuestos por el propio defraudador. Esa es la realidad. Recopilación de pruebas y evidencias legales. Esto es muy importante, ¿no? Lo quiero recalcar, algunos se los comentaron, pero es muy importante que obtengamos la información de manera legal. No podemos cometer algo ilegal para comprobar una ilegalidad. O sea, no puedo cometer un crimen para evidenciar otro crimen, ¿no? Entonces sí es muy importante que cada uno de nosotros, cuando hacemos una auditoría, obtengamos toda la información por medio legal. Esto no quiere decir que no vayas ahí y escuches el famoso radio pasillo, ¿no? Me ha topado cuando he tenido reuniones previas de evaluación, entrevistas, o algún secretario o algo así, o director, o incluso un departamento, lo que fuera. Te sientes en la antesala y pues empiezas con la secretaria y muy buenos días, ¿sabes cuánto tiempo estás por acá? Oye, qué padre. No, pues ya te conoces todo entonces, ¿no? Y esa hora llega el jefe, ay, sí, hombre, llego temprano porque venía usted, pero siempre llega a las 12, ¿no? Y entonces, te empiezas, y ya cuando terminas, te toca entrar ya con el jefe, pues la verdad ya no tienes nada que preguntarle, si ya sabes hasta con quién anda por las noches, de dónde fue a cenar ayer, y pues, la mejor fuente de información es el radio pasillo. Pero obviamente esto pues, nada más te ayuda para saber por dónde empezar a buscar. Entonces ya puedes empezar a pedir una bitácora de entradas y salidas. Oye, es que el secretario no checa su entrada, está bien, pero su chofer sí. Y además podemos pedir la bitácora de combustible del vehículo que utiliza y la hora de entrada y salida del estacionamiento, y yo ya sé a qué hora sale la persona. Entonces siempre hay que buscar y tener mucha creatividad para ubicar ahora sí que los elementos para poder hacer esta investigación, recopilar pruebas y evidencias de manera legal, declaraciones juradas, testimonios certificados. Hay muchos hechos relevantes en nuestro sistema de justicia. No olvidemos que la auditoría forense se crea desde hace muchos años, pero le dan formalidad mucho en Estados Unidos. Entonces muchas de las técnicas que se aplican en Estados Unidos, obviamente en nuestro sistema de justicia, no son válidas. Por ejemplo, la testimonial. A menos que sea en un juicio, el que yo tenga al ladrón confeso frente a mí y me diga, pues sí, yo me lo robé, la verdad es que no me ayuda. La verdad es que cuando hay técnicas de entrevista, que creo que platicaron el año pasado, a mí no me interesa que me diga que se lo robó, me interesa que me diga cómo se lo estuvo robando. En realidad eso es lo que me interesa. Que se declare culpable y yo en ese momento no lo puedo agarrar y no lo puedo esposar, pues no soy policía. Entonces, pero lo que sí puedo hacer como buen auditor es buscar todos los elementos que me pueda dar para que yo pueda documentar su fraude. Preparación y habilitación de pruebas para presentar ante una corte civil o una corte criminal. Y tenemos diversas formas de ir planificando una auditoría forense. Una metodología la cual vamos a ir aterrizando con algunas células en Excel por la tarde, ¿sí? Es precisamente tener muy claro qué delito estoy buscando. Tener una idea de qué estoy buscando, porque si no sé o no trato de, ojo, yo trato de inducir de alguna manera, y alguna palabra estoy usando mal, pero yo trato de inducir al juez, de decirle, mira, pues dice cuac, tiene patas de pato, pico de pato, el cuerpo de un pato, pero yo no te voy a decir que es un pato, eso lo decides tú, que eres el juez. Algo así tiene que hacer el auditor, tiene que darle todos los elementos al juez para que efectivamente diga, no, pues sí, efectivamente esto que estás trayendo es un pato. Y eso es lo que buscamos, tratar de ubicar qué tipo de delito estamos buscando. ¿Sí? Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, qué delito estamos buscando, para que de alguna manera vayamos buscando, recopilando las evidencias, evaluando el sistema de control interno. Ojo, esto es importante. Sería muy mal auditor forense si solo ataco el problema y no busco las soluciones para que esto se vuelva a dar. De nada me sirve llevar a la cárcel a alguien si al que sigue también lo voy a llevar y al que sigue también lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque nunca establecí
o nunca fui proactivo de tal manera que establecí controles que permitieran que eso vuelva a suceder. Cuando llego a hacer auditorías o cuando me vienen a hacer auditorías y determinamos las mismas observaciones del año pasado, casi lo ahorco al individuo, le digo, oye, te falta creatividad, me tienes los mismos pecados, o sea, vuelves a hacer lo mismo cada año. Aquí alguien está fallando, o yo que no te estoy estableciendo buenos controles internos, no te estoy haciendo buenas recomendaciones, o tú que no las estás implementando. Entonces, ojo, es muy importante establecer y evaluar el control interno para establecer, bajo un sistema de administración de riesgos, ¿sí?, determinar cuáles tendrían que ser las acciones que tenemos que implementar para que esto vuelva a suceder. Pero es parte, ojo, de la planificación para una auditoría forense. No he entrado todavía a las aplicaciones de pruebas, ¿no? Otro punto, evaluar las evidencias o indicios que hemos obtenido previo. Es muy importante para saber con qué elementos estamos partiendo, porque desde que partimos, o sea, desde que llega un auditor forense es porque hay indicios de algo, hay una prueba de algo. Muy importante, la auditoría financiera o la auditoría que realizamos no está diseñada para detectar fraudes. Sin embargo, si está bien planeada, si hay una buena planeación, es muy probable que si hay un fraude, lo detectemos. Entonces, el equipo auditor lo que debe hacer en su momento, al momento de detectar un fraude, es simplemente retirarse y dejar que entre el equipo auditor forense. Porque el auditor normal, pues de alguna manera tiene su plan de auditoría, su muestreo, etc. Pero cuando descubre que un proveedor, una actividad, un departamento, un funcionario está llevando actividades fuera de lo legal, hay que darle entrada al auditor forense. ¿Para qué? Para que aplique pruebas específicas y pueda documentar el fraude. Entonces, ver las evidencias que detectó el equipo auditor, ver qué evidencias, con qué está partiendo para efectos de realmente ver si es un ilícito o realmente requiere un auditor forense. Yo fui consultor también, tengo mi despacho, mi esposa es la jefa, así que ella es la que me da chamba a veces los fines de semana. Y platicamos con un amigo empresario, él, y me decía, oye, me están robando en mis gasolineras. ¿Será que me puedes hacer una auditoría forense? Y le dije, está bien, pero si detectamos a la persona, la metemos a la cárcel. No, es que mi primo es el gerente y el primer sospechoso que veo, pues es él, me dice. O sea, y dije, bueno, vamos a hacer una auditoría forense que es cara, que lleva tiempo. Tenemos que solicitar documentaciones con particulares que seguramente cuesta para hacer compulsas, etcétera. Contratar algún perito, grafoscópico, algo así para hacer pruebas de documentaciones y papeles apócrifos, etcétera. Para que lleguemos y le digas, no, hombre, empieza a portarte bien, no me robes tanto, ¿no? Pero ahora no vale la pena, mejor pues, hacemos una evaluación del control interno y establecemos controles que pues, permitan evitar que te roben. Pero pues ¿para qué hacemos una auditoría forense si no lo vas a meter a la cárcel? Y esto es muy sencillo. Lo mismo sería plantearnos. Primero ver si hay indicios para realmente hacer una auditoría o realmente vamos a llevar a alguien a la cárcel. Y la respuesta no es sí o no respecto a quién voy a meter a la cárcel. Eso no debe ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta es ver si hay los elementos para meterlo a la cárcel. Y hace un par de semanas igual, una plática de auditoría forense, y una de las contadoras que estaba por allá se levantó y me dice, no, ya quería meter a todo el mundo a la cárcel. Le digo, no, espérate, tampoco, le digo. Es que hay un convenio, el convenio decía que tenía que ser acá y lo gastó acá, entonces eso es desvío de recursos, eso es fraude, lo van a meter a la carta, tranquilo. Es un incumplimiento normativo. No hay discusión, ahí está el recurso, ahí se aplicó, ahí está, la obra está. Digo que no le tocaba hacerlo con eso, bueno, a lo mejor el Estado tendrá que reintegrar el recurso, pero pues, como desvío tal cual, nadie se lo robó, pues ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque no todo es fraude, no todo es, hay incumplimientos normativos, que sí es cierto, hay que castigarlos administrativamente, etcétera, pero tener mucho cuidado con el término, ¿no?
no se vayan a parar de acá y quieran meter a todos a la cárcel, por favor. Y determinación de la cadena causal. El efecto tiene que haber. Una causa siempre hay un efecto. No sé si lo platicaron la reunión pasada, pero en la auditoría forense no hay nada circunstancial. Ay, mira, qué casualidad, llegaron juntos. No, salen juntos, es otro tema. Aquí no hay nada de casualidades. La auditoría forense no cree en las casualidades. ¿De acuerdo? Porque en términos reales todo tiene una explicación, toda causa tiene un efecto. Por lo tanto, en la auditoría forense traemos ese precepto. No hay casualidades. Y tener muy en cuenta cómo vamos a elaborar el informe de hallazgos. Esto es súper importante en los temas de comunicación, porque en muchos casos me han comentado auditores, me dicen, oye, es que a que le voy a llevar, pues es a mi jefe, ¿qué hago? De acuerdo a la nueva ley de responsabilidades, si tu jefe te dice que haga algo indebido, bueno, en primera instancia tú tienes que hacer lo que tu jefe te diga, eso está por norma. Pero también por norma te dice que si te dice o te da una indicación que es incumplir la ley, tú puedes no hacerle caso y denunciarlo. Primera instancia. Entonces, por lo tanto, le decía, pues te vas a llevar a tu jefe, pues por las patas quiere decir que estás haciendo un buen trabajo, no porque te vayas a llevar el jefe, sino porque los resultados te tienen que determinar quiénes están incumpliendo, quiénes están haciendo fraude. Pero tienes que tener todos los elementos y las pruebas hasta para poder llevarte al jefe, así de sencillo. Pero si no tienes los elementos y las pruebas, estás presumiendo y en realidad al no ser concluyente no puedes hacer esa afirmación. Entonces tener mucho cuidado en la elaboración de informe y mucho cuidado también a quién se lo informamos. Un auditor forense tiene que ser muy sigiloso y no llegar, ¿qué creen? Ya llegué porque alguien está robando acá. No, pues, si lo anuncias, el primero que se va a ir y llevarse toda la evidencia es el ladrón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los términos cuando estamos haciendo investigación. Algo muy importante y nada más a manera de repaso de dónde nace la administración de riesgos o la importancia de ella es precisamente en el rol de los marcos de control interno. Entonces tenemos que tener control de qué? De las operaciones, de la presentación de informes y también del cumplimiento. De las operaciones respecto al uso eficaz, eficiente, honrado de los recursos públicos. A nivel constitucional dice que los recursos públicos tienen que aplicarse de manera eficiente, eficaz, honrada y transparente en nuestra Carta Magna. Entonces tendríamos que ver controles internos operacionales. También debemos tener controles internos respecto a la información tanto financiera como no financiera. La nueva versión de COSO desde 2013 y su última actualización en 2015, que anteriormente solo hablaba de información financiera, hoy sabemos que hay mucha información que aunque no es financiera, es sumamente valiosa para nuestro trabajo de auditoría. Y bueno, obviamente para establecer controles. Y tenemos también controles de cumplimiento. Es decir, tenemos que ver controles que permitan validar que estamos cumpliendo con todas las leyes y con todas las normas. Cuando yo llego a hacer una auditoría y le digo, y seguramente ustedes habrán escuchado, visto o vivido, pero lo primero que hace un auditor cuando llega, o debe hacer, es decir, bueno, dame toda la normatividad que está sujeto, que está afecta a lo que haces todos los días. Bueno, creo que aquí está la regla de operación, no, ya sé que la persona va a tener problemas. Es natural, si no sabe ni qué leyes le aplican, pues como que ya arrancamos mal, ¿no? Y me dice una persona encargada del área de recursos humanos, no, hombre, contador, si usted sabe de todas esas leyes que están saliendo, pues que me avise, me dice, que me mande una copia, no sea malo, me dice. Digo, no, pues si tú no puedes con el puesto, pues mejor renuncia. Pues es que está grave que una persona, un jefe te diga, pues es que yo solo sabía de estas par de leyes, pero como llevo 20 años en el puesto, digo, no hombre, ahorita que ando contratando auditores, el que viene y me dice, tengo una experiencia de 20 años, le digo, no me sirve, porque esto se reformó hace menos de 15 días, entonces,
El que lo hagas hecho así 20 años no quiere decir que hoy se pueda seguir haciendo igual que hace 20 años. Entonces, un sistema de control interno eficaz proporciona debida información, comunicación y sobre todo dos temas, oportunidad y relevancia. Por eso cuando yo entré y vi que estábamos haciendo auditorías de años pasados, le digo, pues ¿para qué? ¿Cuál es el chiste? El chiste no es encontrar algo, ¿no? Para hacer auditorías pasado, pues para eso estaban las auditorías, ¿no? La auditoría superior y la auditoría estatal, ¿no? La auditoría superior estatal. Porque ellas sí revisaban bajo dos principios, que era anualidad y posterioridad. Al ver este gran cambio en el Sistema Nacional Anticorrupción, se eliminan precisamente esas dos vertientes de anualidad y posterioridad. Hoy la auditoría estatal, la auditoría, bueno, no sé cómo se la reforma en su marco estatal, pero al menos la auditoría superior de la Federación desde el 2 de enero puede entrar a revisar, no tiene que esperar el 30 de abril que entregue el gobierno federal su cuenta pública, ya puede entrar desde el 2 de enero a revisar cuentas públicas. Y es más, si hoy llega una denuncia de la auditoría superior de la Federación que ayer estuvo cometiendo un ilícito, el día de hoy puede entrar a revisar julio del 2017 sin problemas. Entonces, imagínense que como Contraloría nosotros estábamos revisando muertos, pues ya se murieron, pues, como que ¿para qué? Mejor vamos a revisar de qué estamos enfermos para poder ponerle una medicina y una solución. Y eso es lo que se busca, oportunidad y relevancia. Revisar ahora sí que un poquito el Pareto, el 80-20, vamos a ver cuáles son aquellas donde podemos tener mayores riesgos y vamos a atacarlos de primera instancia, o sea, de primera instancia. Y posteriormente no quiere decir que no voy a revisar aquellos controles suaves, pero sí hay que revisarlos también, a ver a qué riesgos están obedeciendo. Y tenemos diversos marcos de control interno. COSO de administración de riesgos empresariales, el marco interno de control interno latinoamericano, el marco estatal o estándar de control interno que hemos estado utilizando y que es el que actualmente normalmente estamos aplicando. Y vemos que los primeros elementos, como es el ambiente de control, que es el elemento de control interno más importante que tenemos, tanto en la administración normal como en la auditoría forense, lo primero que hacemos es identificar qué está pasando con el ambiente de control, y me voy a parar más adelante con este tema. Luego vemos el tema de evaluación de riesgos. En el caso de la administración de riesgos empresariales, y no es por ver al gobierno como una empresa, pero realmente el gobierno debería generar utilidades. Yo sé que esto escandaliza, pero las utilidades no son monetarias. Las utilidades es tener una utilidad pública, una utilidad para el ciudadano, que el servicio que presto sea un servicio de primera calidad. Esa es la utilidad que debe generar el gobierno. En países como Canadá, los ciudadanos son felices de pagar el 60% de impuestos. ¡Felices! Y cuando les quedan dinero, oye, ¿dónde pago? Yo quiero ver quién mexicano está. ¿Dónde pago mis impuestos? Es apurado por ir a una oficina para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es mejor que la privada en Canadá. La educación pública es mejor que la educación privada en Canadá. Ahí no conocen un bache. Y hay parquímetros en todas las calles, en todas las calles. Ahí en Querétaro quisieron poner un par de parquímetros y se armó una revolución. En Yucatán quisieron cobrar los estacionamientos y dijeron, pues no vamos, 3 días no fueron a una plaza comercial. Yo no sé si así cobran los estacionamientos, pero en Querétaro me asaltan en todos los estacionamientos. Yo asustado después. En Yucatán no existe el cobro de estacionamientos. Aquí no sé si cobran. Pero digo, a lo que voy, siempre y cuando te presten un servicio de primer mundo, dispuesto estás para pagar un parquímetro sin problema, porque sabes que llegas y tu carro va a estar allá, no va a estar rayado. No, bueno, en la mejor circunstancia lo encuentras rayado, luego ni lo encuentras, ¿no? Entonces, hay situaciones que cambian. Entonces, vemos que la administración de riesgos es la que mayor ha sufrido una transformación. Los que han tenido algún contacto con los famosos ISO, algunos de ustedes, la convergencia de 2015 lo que busca es precisamente eso, puntualizar la administración de riesgos, es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del día de hoy y la mañana. Luego vienen las actividades de control, información y comunicación y monitoreo, pero vamos a ir parando en cada una de ellas. Este material es de ustedes, ya lo tiene el colegio y ya lo tiene la gente
de la Contraloría. Pero muy importante, el entorno de control, el ambiente de control. Esto está probado estadísticamente que un área, un departamento, una dependencia, una entidad que tiene, por ejemplo, un código de ética, de alguna manera inhibe en un 14% los riesgos de fraude. Un 14%. Pues suena a poco, pero de que te roben un 100 o que te roben un 14% menos, pues oye, mejor. O que te roben 0, pues estaría mejor todavía. Pero ¿a qué voy? Si yo platicaba con una charla que tuve, porque esto es muy importante, el ambiente de control, yo puedo convencer a todo el personal de que seamos unas personas honestas. Pero si viene el jefe y le dice, oh señores, a ver todos, a ver, fírmame ya que fuiste de paseo, fírmame ya unos viáticos, saca el dinero y un favor, hazme pagar mi recibo de luz. Y sucede, me ha topado. Si el ambiente de control, si la alta dirección no está comprometida para que el fraude no suceda en su dependencia, la verdad es que los esfuerzos que hagamos simplemente no van a tener éxito si la alta dirección no está comprometida. Estábamos me tocó participar en la mesa de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, Control Interno, y decíamos y platicábamos en la mesa, ¿no? Para que a nivel nacional se pudiera darle la importancia al control interno, porque tú hablas de control interno y tú preguntas, ¿cuáles son los 5 elementos de control interno? Te puede caer igual a tu jefe, a veces, algunos, no digo todos, porque no saben qué es esto. Entonces decíamos que teníamos que grabar, si la alta dirección no era la primera involucrada en este tema, la verdad es que los esfuerzos iban a ser mínimos. Entonces se había acordado, y yo espero que pronto salga, hacer cápsulas de 20 segundos. ¿Para qué? Para que la vea el presidente, los secretarios de Estado, los gobernadores, los secretarios estatales, etc. 20 segundos de decirles, señores, el control interno es sumamente importante y tenemos que permear el control interno en toda la organización. Así que quiero instrucciones para que se establezca, se vigile y se mantengan los controles en la dependencia, entidad, secretaría, presidencia, donde estés. Eso es lo que se había acordado, porque hay gente que no conoce el control interno y el principal ambiente de control interno. Yo le decía a los secretarios, a los directores, lo primero que tienes que hacer es un oficio, lo cual firmes tú y lo pegues en la puerta de tu dependencia, donde digas que tú estás comprometido con hacer las cosas bien, y el que no haga las cosas bien se actuará con todo el peso de la ley, aunque sea penal. O sea, nos vamos a llevar a la cárcel a todos los corruptos en esta dependencia. Si tu jefe, tu secretario lo firma y lo pega en la puerta de tu dependencia, pues yo creo que el defraudador como que lo va a pensar 2 veces, ¿no? No quiere decir que no lo pueda hacer, pero si ven que desde la alta dirección están comprometidos con hacer las cosas bien, pues como que lo piensas 2 veces, ¿no? Eso es el ambiente de control. El ambiente de control es tener un código de conducta. Es ver que si alguien robó algo en la papelería, no le decimos, hombre, quítalo del almacén y ponlo en vigilancia, pues para que ya no nos robe. No, hay que denunciarlo y meterlo a la cárcel. ¿Por qué voy a premiar a alguien que me está robando cambiándolo de lugar? Y eso es lo que muchos funcionarios hacen. O sea, al corrupto hay que exhibirlo. Es un corrupto, es un ladrón. Por eso hoy, uno de los 6 subsistemas de la plataforma nacional es precisamente el padrón de contratistas, proveedores y funcionarios sancionados. Al malo hay que exhibirlo. Y hoy, si tú contratas a un proveedor o a un funcionario que está sancionado en Yucatán o en Tijuana, aquí en Monterrey, tú también cometes un delito grave y puedes ser también sancionado. ¿Por qué? Porque no tuviste la diligencia de ver que la persona no podía ser contratada para prestar servicios o para contratar como empleado en cualquier orden de gobierno. Eso es el Sistema Nacional de Corrupción también. Y eso es lo que buscamos. Hay que poner nombre y apellido. Y eso es lo que buscamos con la auditoría forense. Documentarlos, sí, bien, con pruebas, con elementos. Y eso es el ambiente de control. Por eso tenemos que tener controles antifraude desde este primer elemento.
El primer control antifraude es el código de ética, pero no solamente es tenerlo. Hay una auditoría en X lugar y decía, oye, ¿tu código de ética? Sí, lo tenemos, contador. A ver, ahí está acá. Oye, pero es del, me acuerdo, era el 92, 90. Esto tiene más de 10 años. Digo, mi abuelita tiene menos edad que tu código de ética, le digo. No, pero está vigente. ¿Y dónde dice un acta del 2017 que dice que lo revisaste y que efectivamente está vigente para este año? ¿Dónde lo dice? Es que se da por hecho. Aquí no hay nada por hecho. Debe estar en la evidencia. Nosotros como auditores trabajamos con evidencia. Si no hay evidencia, pues hay omisión. Tenemos un comité de ética que revisa los códigos de ética, los códigos de conducta cada año. Los difundimos cada año para que de alguna manera el personal sepa que nuestro código de ética ha sido actualizado, está vigente, que tenemos uno, que se vigila su cumplimiento y que se sanciona a las personas que lo violan. Pues sí es importante tener un oficial de ética en nuestras instituciones, un comité de ética. No tiene nada que ver con el comité de transparencia, no se vayan a confundir de ley. Pero sí es importante el comité de ética que de alguna manera vigile, pero sancione también, porque también tenemos empleados que cometen faltas y únicamente le damos la palmadita al hombro y somos muy paternalistas, lo cual debemos de eliminar en nuestras entidades y decir de alguna manera, señor, si cometiste una falta, te toca una sanción. La sanción está establecida, no lo vamos a inventar. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante en el tema del ambiente de control. Evaluación de riesgos. Tenemos que realmente hacer un análisis de todos los riesgos, sobre todo los riesgos inherentes de fraude. Tenemos lugares donde se exponencializa el riesgo de fraude. Y no solo estamos hablando de recursos financieros, porque lo primero que dicen es, bueno, vamos a ponerle 10 cámaras al administrador o al contador para que veamos que no se robe el dinero. No, para nada. De hecho, es el que más controles normalmente trae de manera natural, ¿no? Los administradores. Pero no, tenemos que ver riesgos de fraude en diversas áreas. Revisaba yo un programa federal que era tan ambiguo las reglas de operación, que entraba muchísimos conceptos, muchísimos. Y eso es lo peor, cuando tengo objetivos muy ambiguos, hay un riesgo de fraude todavía mayor. Y a veces no lo visualizamos de esa manera. Como tiene reglas de operación, mientras las cumpla, no pasa nada. Yo revisaba la comprobación y de repente veía que pagaron una factura de taquiza, pagaron facturas de un DJ, pagaron facturas de renta del local, de acondicionamiento. Contador, no sea mal pensado, es un curso. Lo que pasa es que la taquiza fue en el coffee break, el local del hotel fue para hacer el evento de capacitación, el DJ era para la música ambiental, nos rentó las pantallas, el sonido, lo que pasa es que pues, factura como DJ. Había habido una boda, pero era tan ambiguo los objetivos, pero tú agarras todas las facturas y la boda se puso buenísima. Yo me sentí ofendido en mi invitado. Pero eran tan ambiguos los objetivos que había que ponerle más candados, porque eso es un riesgo. Finanzas pagó todas las facturas porque estaban perfectamente comprobadas y de alguna manera justificadas, pero no había la malicia para ver que lo que estaban metiendo no era un curso de capacitación. Por eso es importante ver desde la naturaleza de lo que estamos viendo. Para mí un objetivo en un programa tan ambiguo tendría que identificar que es susceptible de riesgos de fraude. Y esos son lo que veíamos en las láminas anteriores, los riesgos de cumplimiento, los riesgos normativos, que en el caso del sector público se potencializa más si realmente no los analizamos. Y buenísima que estuvo la web. Luego vemos, obviamente, que traemos las actividades de control. Las actividades de control no solo es, vamos a poner controles por poner, porque luego nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos que ver qué controles son buenos, buenísimos. Teníamos una, pues hace mucho tiempo,
me encanta porque cuando estaba yo en la carrera de contador público, si algo odiaba era la auditoría. Y desde que casi estaba yo terminado la carrera me he vuelto auditor. Siempre he oído de eso y siempre he terminado lo mismo. Entonces, lo mismo decía con mi mujer, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hacíamos auditoría, esta vez hacía una auditoría y estábamos precisamente validando las actividades de control, viendo que los controles todavía funcionen. Y decíamos, y sabían entre todos los cajeros, era una cadena de tiendas muy grande en el sureste, y había controles establecidos. Uno de los controles era hacer arqueo todos los viernes a la cajera, pero pues manejaba pues un fondo suficiente, la supervisora de cajas manejaba un fondo, digamos, suficiente pues para dar los vueltos, para cambiar billetes, etc., ¿no? Y todos los viernes, sin falta y puntual, se le hacía el arqueo. Entonces, si tú necesitabas dinero a un interés muy bajo, por unos cuantos días, pues ibas los sábados, te lo prestaban con la condición de devolverlo el jueves. Ya si te atrasabas, viernes en la mañana, y te cobraban 50 pesos de recargo, por el riesgo de la cajera que la descubrieran. Entonces ese control prácticamente ya no servía, pero fue cierto, parece risa, pero pasaba. Entonces ese control, le digo, pues ya para qué le haces el arqueo, si tú le avisas todos los viernes a la misma hora llega, porque no es arqueo sorpresas, llega cuando se te pega la gana, a la hora que se te pegue la gana, y entonces la cacharon. Y obviamente ha sido un faltante significativo, bueno, para el sueldo de la cajera, significativo, de unos 35,000 pesos, algo así le hacía falta. No, ahora te vamos a mandar al almacén. ¿Cuál es el almacén? ¡Córrela! No, es que tiene familia y sus hijos. Oye, pero ¿quieres ponerle? ¡Córrela! Y métela a la cárcel, denúnciala, te robó. Tenemos que quitarnos lo del paternalismo, ¿no? Tenemos que quitarnos. No sé si vieron en la reunión pasada el triángulo de fraude, yo creo que sí. ¿No lo vieron? ¿Sí vieron o no lo vieron? Los 3 elementos que pueden provocar el fraude. ¿Sí? ¿Cuál fue? La oportunidad. La oportunidad es uno. Que se racionaliza la intención El de... razonamiento, sí.